Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a Sala de Prensa. Como siempre es un gusto, un placer poderlos acompañar aquí en Sala de Prensa hoy para hablar de un tema muy delicado que tiene que ver con la muerte, el asesinato, el homicidio de líderes sociales en el país. Este año van 59 líderes asesinados, solo en abril se presentaron 21 homicidios. Ser líder social en Colombia, por supuesto que un trabajo que genera riesgos. El rostro más reciente, Diego Fernando Papamija, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Rico, zona rural de Argelia, Cauca. Nos acompañan a esta hora Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de conflicto Fundación Pares, y Leonardo González, director del Observatorio de Conflictividades de Indepaz. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a iniciar con Diego Alejandro Restrepo, que nos acompaña hasta ahora para preguntarle qué es lo que está pasando con los líderes sociales en el país. Bueno, primero que todo, buenas noches para ustedes y toda la audiencia. Realmente es una situación sumamente compleja porque se mantiene en los mismos niveles esta violencia contra líderes y lideresas sociales que vienen desde el año pasado, es decir, hay un proceso, una continuidad, digamos, de la tendencia de esta violencia. Preocupa mucho particularmente la situación de líderes comunales, comunitarios y líderes indígenas que están siendo las principales víctimas de violencia letal en el país y particularmente también preocupa que durante el mes de abril se han presentado, digamos, la mayor cantidad de casos de este año. Entonces, uno de los elementos sobre los cuales habría que mirar en la actualidad es qué está pasando con el plan de emergencia que propuso el gobierno nacional debido a que no se ha logrado disminuir esta grave tendencia de asesinatos en contra de líderes y lideresas sociales. Entonces ese es un punto neurálgico para el análisis y asimismo comprender que las condiciones, digamos, o los contextos en donde más existe esta violencia son los contextos históricamente más afectados por la violencia de la guerra y esto se vincula, por supuesto, a presencia de actores armados ilegales, pero también a una serie de entramados entre actores ilegales y actores legales, sectores políticos, sectores empresariales, corrupción al interior de la institucionalidad, persecución política. Entonces hay una serie de factores contextuales muy complejos que debe analizarse, reitero, en el nivel territorial, contextual. El tema del Bajo Cauca antioqueño, del Chocó, del Cauca de Nariño, son departamentos de una complejidad mayor en la actualidad. Señor Leonardo González, director del Observatorio de Conflictividades de Indepaz, hagamos un análisis inicial de lo que está pasando con los líderes sociales en el país, por favor. Pues muchas gracias por la invitación, pero sí, es realmente muy preocupante lo que está sucediendo con el tema de los líderes, pero especialmente los defensores de derechos humanos. Los líderes defienden derechos humanos y defienden a las comunidades frente a las conflictividades que están teniendo permanentemente. Entonces, aunque hay una tendencia a la baja, es decir, comparado con el año pasado, el 4 de mayo de 2022, el año pasado iban 74 líderes sociales, hoy ya vamos 60, con el líder social William Vargas asesinado el día de ayer en Caldono y en Jambaló. Entonces, aunque hay una tendencia a la baja en los diferentes periodos que hemos tenido, pues sigue las conflictividades territoriales, conflictividades que responden, entre otras cosas, al conflicto armado, pero también a los intereses que hay en el territorio. Por eso, hoy no se está solamente asesinando a los líderes sociales, sino que se está atacando un proceso, procesos de restitución de tierras, procesos de ampliación de resguardos, procesos de creación de consejos comunitarios, procesos de defensa del medio ambiente, defensa de los páramos. Entonces lo que se quiere atacar es ese proceso y el Estado hasta ahora no ha tenido una respuesta ágil para la defensa de los líderes y de los defensores de derechos humanos. Entonces es insuficiente la respuesta, se requiere por lo tanto una protección colectiva, una protección territorial y entender cuál es el proceso que están defendiendo en las comunidades. Señor Diego Alejandro, hablemos un poquito de la comparación de las cifras. Usted me decía que no ha funcionado el plan de emergencia, estamos en el mes de mayo, van 59, 60 líderes asesinados. ¿Cómo era la situación el año pasado? ¿Qué han encontrado ustedes en el comparativo? Pues a ver, nosotros, digamos, para los primeros 4 meses del año pasado, identificamos como una ligera disminución también, como nuestros colegas de Indepaz, pero
nos parece también preocupante, dado que previo al año 2022, digamos año 2021, por ejemplo, hubo un aumento, digamos, de 2022 a 2021 se presentó un aumento, entonces por eso mantenemos esta idea de que hay una continuidad o se ha mantenido esta tendencia en altos niveles de victimización contra líderes sociales, contra defensores y defensoras de derechos humanos, que también coincidiendo con nuestros colegas de Indepaz, hay una serie de agendas y de procesos colectivos territoriales que son los que están siendo atacados particularmente. Sobre el plan de emergencia, creemos que hay que hacer una evaluación de qué está funcionando y qué no, pero es momento de revisar si estas acciones de corto plazo y de mediano plazo están teniendo efectividad. Los puestos de mando unificado para la vida, cómo puede reforzarse esa instancia para lograr lo que se quiere, que es la disminución y ojalá acabar con este fenómeno tan complejo de violencias, pero hay otros factores realmente más allá de la presencia de grupos armados, como lo venía diciendo anteriormente, que tiene que ver con una serie también de disputas, de conflictividades y de distintos actores que tienen tensiones en el territorio y actores, por supuesto, que están dentro de la legalidad y que tienen muchas veces alianzas con sectores ilegales y criminales. A esto sumarle también un elemento que me parece importante y es que la responsabilidad de la palabra pública y es, por ejemplo, una serie de pronunciamientos públicos por ejemplo, en contra de la Guardia Indígena, de distintos sectores, digamos, de lo que hoy es oposición o de derecha, que realmente tienen un impacto en la estigmatización de procesos organizativos pacíficos, no violentos, como las guardias indígenas. Y esto, nada más darle un dato, el 50% tal vez de la violencia de 2022 y 2023 contra líderes y lideresas sociales se concentra en líderes indígenas. Luego, es muy complejo que no haya responsabilidad en la palabra pública y que se estigmatice a través de declaraciones también muy racistas y de declaraciones totalmente descontextualizadas de la acción no violenta que han liderado los pueblos indígenas. Los pueblos más afectados son los pueblos Nasa, especialmente en el Cauca, y gravísima la situación en la costa pacífica nariñense del pueblo Aguá. Sobre esa respuesta, señor Diego, yo quisiera preguntarle cuál es la responsabilidad del gobierno nacional teniendo en cuenta que ellos habían establecido que no se iban a presentar este tipo de situaciones, que iban a frenar las muertes y también sobre algunas amenazas que han denunciado los líderes sociales, pero que no han sido atendidas por las autoridades. No, yo creo que ahí, por supuesto, el gobierno nacional es quien debe instrumentar respuestas ágiles y eficaces para garantizar la vida de los líderes y lideresas sociales y de la población civil en su conjunto. No obstante, se plantearon este plan de emergencia y lo que digo es que hay que evaluar si está funcionando o no. Ahora, hay unos factores estructurales muy complejos que tienen que ver con estas violencias contra líderes sociales y que vienen de largo aliento y se relacionan, por supuesto, con intereses económicos, políticos que hay en los distintos territorios. Entonces, yo creo que más allá de una idea de acabar con esta violencia en contra de líderes y lideresas sociales, hay es que profundizar en cuáles son los factores que permiten que estas violencias se reproduzcan y cuál es el papel entonces de la institucionalidad, por ejemplo, el fortalecimiento de las sanciones en contra de las instituciones que no atienden de manera oportuna las alertas tempranas. Son temas estructurales también de la institucionalidad y el Estado que deben solucionarse de manera ágil, buscando mitigar, reducir las violencias y ojalá acabarlas. Eso es lo que deseamos todos y todas en este país en contra de líderes y lideresas sociales. Pero hay una serie de intereses políticos, económicos, de grupos armados también, donde interfieren sectores armados, ilegales, sectores legales, que están, digamos, generando estas condiciones de violencia en el nivel territorial. Señor Diego, ¿cómo qué instituciones, por ejemplo? A ver, creemos que la labor de la Fiscalía es muy importante también para disminuir la impunidad de actores intelectuales particularmente de estos actos de violencia, de distintas violencias y de violencia letal en contra de líderes y lideresas sociales. Por supuesto, acá intervienen también autoridades locales, Defensoría del Pueblo, que deben articular acciones para
mitigar estas violencias. El papel de la fuerza pública para proteger y garantizar la vida es fundamental, el papel de la Unidad Nacional de Protección es fundamental, pero algo que mencionó también mi colega de Indepaz es fundamental, la visión de la protección colectiva de comunidades y organizaciones, porque esta violencia contra individuos, que es atroz y terrible, está anclada, vinculada al ataque a procesos organizativos que defienden o promueven, por ejemplo, la restitución de tierras, que promueven la defensa del ambiente y el territorio. Entonces, estos son, digamos, asuntos muy complejos sobre los cuales la institucionalidad de distintos órdenes debe atender de manera eficaz y adecuada. Señor Leonardo González, ¿cuáles son las zonas del país donde ustedes han encontrado mayor número de líderes sociales asesinados, las más afectadas en el territorio? Los departamentos más afectados siempre han sido suroccidente, especialmente el Cauca. En el Cauca y la zona del norte del Cauca y la zona del sur, Argelia, el Tambo y Balboa. Esa zona ha sido la más conflictiva, especialmente para temas de líderes y de firmantes de acuerdo. También Nariño, la zona costera de Nariño, Tumaco, con los municipios que están en la costa y Piedemonte. También Antioquia, Bajo Cauca antioqueño, el surdeste antioqueño. El Valle del Cauca también ha sido muy afectado, el norte del Valle del Cauca y el sur del Valle del Cauca, especialmente en límites con el departamento del Cauca y Buenaventura. Y asimismo Putumayo. Putumayo ha sido también un escenario de conflicto y de conflictividades, en donde no es en todo el país donde se está presentando los conflictos, pero sí hay unos focos que están especialmente en estos departamentos y Catatumbo, que son focos donde hay varios grupos que tienen intereses de tener un control territorial y un control local sobre las comunidades. ¿Cuál es la radiografía? ¿Por qué actúan de esta manera con los líderes sociales? ¿Y cuál es la afectación para las comunidades? Por ejemplo, en el caso de Diego Fernando Papamija, que era el presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Rico, zona rural de Argelia, pues dejan a una comunidad sin este presidente de la Junta de Acción Comunal. ¿Qué afectaciones generan entre las comunidades, señor Leonardo? Sí, la gran mayoría de los asesinatos a los líderes, hemos visto cómo ha subido, por ejemplo, el tema de los comunales, de los líderes que hacen parte de una junta de acción comunal. Y pues esto es muy grave porque desestructura todo un tejido social de una comunidad, un líder indígena como el de ayer, que es un miembro de una guardia indígena, o también Papamija en el sur, pues que es comunal. Entonces son personas que hacen parte, que están permanentemente defendiendo a sus comunidades, que están permanentemente luchando en contra de una imposición que muchas veces llega por parte de los grupos armados, pero que también tiene otros intereses detrás. A veces el grupo armado en algunas zonas, por ejemplo, solo presta servicios de seguridad al narcotráfico, pero también presta unos servicios de seguridad a otras entidades. Entonces, es importante conocer cuál es el contexto, qué es lo que está sucediendo y qué está defendiendo las comunidades, especialmente estos líderes sociales. Pero asesinar a un líder social, pues es un retroceso muy grande para una comunidad, y a una lideresa es muchísimo más grave. Y le pregunto lo mismo sobre esa responsabilidad que tienen las autoridades por esos líderes sociales que denuncian amenazas. Pasa, por ejemplo, incluso aquí en la capital de la República, se denuncian amenazas y no son atendidas por las autoridades. ¿Cuál es entonces la responsabilidad? Sí, muchas veces la respuesta ha sido muy débil por parte del Estado, por parte de la UNP, pero a veces creemos que la única respuesta es por parte del Estado y del establecimiento. Por medio de la UNP. Es importante también el reforzamiento de las medidas de autoprotección, garantizar los empoderamientos y darnos cuenta que en las comunidades muchas veces se protegen de otras formas. Entonces, fortalecer la Guardia Indígena, fortalecer la Guardia Cimarrona, la Guardia Campesina, fortalecer las tulpas de mujeres, fortalecer las diferentes formas de asociatividad que existen, las cooperativas. Entonces, eso también garantiza pues una autoprotección que va más allá de la simple protección con una escolta o un auto blindado. Entonces, creo que es más importante conocer cómo se mueven las comunidades para saber cómo responder ante esta emergencia. Señor Diego Alejandro, volvamos a hablar del plan de emergencia. ¿En qué consiste? ¿Quién lo estipuló? ¿Quién lo planteó? ¿Y qué ha pasado? ¿Quiénes participan de él?
Bien, yo antes de eso quisiera también agregar un elemento sobre el tema de Argelia, y es que en Argelia hay una confrontación, una disputa armada muy compleja en el Cauca entre el Estado Mayor Central o el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC y el ELN, y eso ha generado, ha ocasionado señalamientos, estigmatización por parte de los grupos armados en contra de la población civil por sospecha de que una persona, una comunidad, una organización esté auxiliando o ayudando al bando contrario. Entonces, esas dinámicas de disputa entre actores armados y legales generan una vulnerabilidad mayor y un riesgo mayor de las comunidades que allí, digamos, habitan. Entonces, también el factor de disputas armadas que hay en distintos territorios del país, como en el caso, por ejemplo, de Arauca, como en el caso del Cauca, como lo estaba diciendo con Argelia, como en el caso de la costa pacífica nariñense, como en el caso del Chocó, genera un riesgo mayor para las comunidades y por supuesto para quienes defienden los derechos territoriales, colectivos, ambientales y distintas agendas de construcción de paz. Por otra parte, este plan de emergencia lo propuso el año pasado, se propuso al inicio del gobierno de Gustavo Petro, iniciando el gobierno por parte de la bancada, digamos, del pacto y distintos congresistas, en donde se recogieron elementos de normativa internacional, de organismos multilaterales a propósito de las formas en las cuales se debe garantizar la protección de líderes y lideresas sociales. Se recogieron elementos muy importantes del acuerdo final de paz, entre ellos el lugar tan importante de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se propusieron los puestos de mando unificado, todo ello a través, digamos, es decir, unas instancias y una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo para mitigar las condiciones que reproducen la violencia contra líderes sociales y contra firmantes de paz particularmente. Entonces, en este plan es un plan muy amplio y diría yo, digamos, muy completo frente a recoger distintas fuentes multilaterales, distintos ejercicios de las organizaciones sociales, de la sociedad civil en Colombia, en donde se busca precisamente que a través de la participación de la institucionalidad en articulación con la sociedad civil, con el territorio, con la lectura territorial, se busquen acciones tendientes a mitigar y a garantizar a futuro la vida y a proteger la vida de líderes, lideresas y firmantes de paz. Entonces, este es un plan que fue, digamos que como instrumento, es un instrumento importante, pero reitero, hay que evaluar si está funcionando, cómo están funcionando los puestos de mando unificado por la vida, si se está garantizando una participación efectiva de distintos sectores sociales en un mismo municipio, territorio, y cómo esto se está viendo reflejado en una eficacia, y si no es eficaz, ¿qué debe probar el gobierno nacional, los gobiernos locales, las comunidades, como también lo planteaba el colega? El tema de la autoprotección es fundamental sobre la base de la acción no violenta, como lo han hecho las organizaciones sociales, pero también sobre la base de que la exigencia de garantías para el goce efectivo de derechos debe hacérsele al Estado colombiano y por supuesto al gobierno nacional. Eso es una exigencia clara que no se debe perder de vista. Coordinador Diego, pero se podría decir que ese plan de emergencia ha resultado un fracaso teniendo en cuenta el asesinato casi de 60 líderes en el país. No, a ver, yo reitero, lo que creo es que es momento de hacer una evaluación para ver qué debe hacerse y fortalecerlo. Yo creo que hay una condición de, digamos, de mantenimiento de unos índices de violencia altos en contra de líderes y lideresas sociales. No hay un aumento como se ha planteado en distintos escenarios, lo cual tampoco significa una victoria, sino que es una situación sumamente compleja y grave, pero hay que evaluarlo a la luz, por supuesto, de su eficacia y qué otros instrumentos deben probarse. Ahora también está, por otra parte o paralelamente, la política de paz total que está intentando, digamos, aproximaciones de distintos tipos, bien sea negociación, bien sea sometimiento, con las principales organizaciones armadas que ejercen estas violencias en contra de líderes y lideresas sociales. Entonces yo creo que se están haciendo distintos esfuerzos por parte del gobierno nacional, pero hay que evaluar realmente su eficacia, su pertinencia y si es necesario fortalecer lo que ya se planteó en función de proteger las vidas, que es el centro de todo esto. Entonces yo diría que hay que hacer es un esfuerzo de evaluación de cómo está funcionando y qué medidas deben tomarse de manera ágil para que esta situación se transforme en Colombia.
Director Leonardo, le hago esa misma pregunta. ¿Considera usted que este plan de emergencia ha sido un fracaso teniendo en cuenta el asesinato de 60 líderes sociales en el país en lo que va corrido de este año? Pues depende de las zonas. Es que en algunas zonas, por ejemplo en Chocó, incluso en la misma Arauca, que ha funcionado porque se está escuchando, entre otras cosas, las alertas tempranas. Pero hay otros departamentos, como el departamento del Cauca, donde estos puestos de mando unificado incluso no han dado la respuesta que se merece y que merecen las comunidades, especialmente en temas de protección, de autoprotección. Entonces, hablar de ahora de fracasos de los planes no creo que sea justo incluso, pero sí es necesario tener en cuenta las diferentes alertas tempranas que se han venido presentando por parte de la Defensoría del Pueblo. Y a estas alertas tempranas creo que el Estado no les ha prestado la suficiente atención, tanto desde la Fiscalía, desde los ministerios, para hacer que las recomendaciones, que las alertas tempranas están haciéndose permanentemente en cada uno de los municipios, pues sean a las adecuadas y se implemente. Entonces, creo que hay que hacer, como dice Diego, una evaluación importante sobre todos estos planes y ver qué está funcionando, dónde está funcionando y poderlo aplicar en los departamentos donde más están asesinando a los líderes sociales. Y por supuesto que tampoco es justo el dolor de las familias y el dolor de las comunidades que pierden a estos líderes indígenas en determinadas regiones. Vamos a ir cerrando, se nos agota el tiempo. Señor Diego Alejandro Restrepo, una conclusión frente al tema. Tres miradas urgentes para frenar este asesinato, homicidio de los líderes sociales en el país. Bueno, yo creo que hay que, digamos, reitero, una evaluación concienzuda del plan de emergencia, buscar cómo fortalecer este proceso. Dos, seguir insistiendo en la necesidad de la salida negociada de la construcción de paz territorial y también con distintos actores armados que son el principal foco de violencia organizada del país. Yo creo que esos son elementos centrales. Y un tercer aspecto que me parece fundamental es la priorización que ha realizado el Ministerio de Defensa a través de la política pública, de la política de seguridad y defensa, de la vida y de la defensa de la vida y una nueva orientación sobre el desmantelamiento, particularmente de toda la estructura de la cadena económica de los grupos criminales y de los grupos armados organizados en general, en donde creemos que esa priorización de enfocar la acción para buscar darle donde realmente les duele a estas organizaciones, que son las finanzas, en el caso de los grupos que tienen un mayor énfasis criminal, es una estrategia que podría dar resultado y que hay que intentar, pero reitero, promover la construcción de paz, pero también trabajar, por último, en la identificación de esos actores que están dentro de la legalidad y que ejercen violencia de manera directa o indirecta, o que la legitiman a través de una irresponsable palabra pública y que es generadora de violencia y de estigmatización. Hay que luchar contra la estigmatización de estos líderes sociales que son realmente, digamos, el núcleo de la defensa de la democracia, del ambiente, del territorio, la línea de defensa, digamos, frente a la crisis global, el cambio climático. Son precisamente estos líderes de estas organizaciones que se encuentran en el Putumayo, en la región amazónica, en el Catatumbo, trabajando para que no acaben con sus fuentes hídricas y con sus territorios colectivos. Bueno, muy bien, director Leonardo González, también unas conclusiones, unas 3 estrategias urgentes para frenar el homicidio de líderes sociales en el país. Yo creo que primero la implementación del acuerdo de paz, todavía estamos muy quedados en la implementación y no solamente en el punto 3 que tiene que ver especialmente con seguridad, sino también en el punto 1 sobre tierras, en el punto 4 sobre cultivos de uso ilícito. Todas estas estrategias que están en el acuerdo de paz pues tienen que ver también con el respeto a la vida y garantizarían el respeto a la vida de los líderes y de los territorios y especialmente de las comunidades. Dos, una presencia integral del Estado en los territorios, no solamente por medio de la fuerza pública, con escuelas para evitar el reclutamiento forzado, con campañas para el tema del reclutamiento, por medio de vías para que puedan los campesinos sacar sus productos, los productos legales, el café y demás, por medio de salud, con justicia. La justicia no está llegando a diferentes comunidades.
Entonces, que llegue el Estado de una manera integral es necesario. Tercero, las economías de guerra, tener en cuenta cuáles son las diferentes economías, no solamente los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, también está la minería ilegal, está la deforestación, está la extorsión. Entonces, analizar cuáles son las economías de guerra y atacarlas, como se ha venido haciendo en los últimos meses con la incautación grande de toneladas de cocaína, con la quema de maquinaria para la minería ilegal. Y último, diría yo, es el empoderamiento de las comunidades. Conocer las comunidades, empoderarlas y garantizarlas para que tengan una mejor autoprotección y garantías y acompañamiento, por supuesto, del Estado colombiano. Ahí está entonces una mirada frente a lo que pasa con los líderes sociales en el país. Al señor Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de conflicto Fundación Pares, gracias por estar con nosotros a esta hora en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes y cuña publicitaria, no se pierdan nuestro próximo informe de líderes sociales que sale el lunes sobre violencia contra líderes sociales y de grupos armados organizados que sale en el mes de junio a propósito de estos temas tan importantes en nuestra página de paz. Lo vamos a estar revisando, por supuesto que le sirve al país. Y al señor Leonardo González, director del Observatorio de Conflictividades de Indepaz, gracias por estar en Sala de Prensa. A ustedes, muchísimas gracias. Y a ustedes les dejamos de nuevo la cifra. Entonces, este año 59 líderes asesinados en el país, 21 en abril. Una situación, por supuesto, que tiene que cambiar. Hasta aquí Sala de Prensa. Una alegría acompañarlos. Soy Pablo Arango Robledo. Continúen con nuestra programación.